Las calles estaban vivas con el bullicio de los disfraces y las risas de niños corriendo de puerta en puerta. Halloween siempre había sido mi festividad favorita y este año no sería la excepción. Había esperado todo el mes para la noche del 31, pero esta vez algo se sentía diferente. Desde que me levanté esa mañana, una especie de tensión flotaba en el aire, una sensación inexplicable que no lograba sacudirme. A mis 17 años, ya no me interesaba tanto salir a pedir dulces, pero mis amigos me habían convencido de asistir a una fiesta en la casa abandonada al final de la calle. Es solo una broma, decían. Nadie vive allí desde hace años. La casa era conocida en el vecindario por su historia. Supuestamente, una familia había desaparecido allí en una noche de Halloween, hacía más de una década. Nadie supo lo que realmente había sucedido, y desde entonces, el lugar había sido evitado por todos. Me arreglé con un disfraz simple, una chaqueta negra, jeans y una máscara de calavera que cubría mi rostro. Nada demasiado elaborado, pero suficiente para encajar en el ambiente de la noche. Salí de casa justo antes de las 10 de la noche, cuando el viento ya había comenzado a volverse más frío. La luna estaba alta en el cielo, iluminando las aceras llenas de hojas caídas. Mientras caminaba hacia la casa abandonada, noté que las luces de las casas cercanas comenzaban a apagarse. Era extraño, porque aún era temprano para que la gente dejara de repartir dulces. Las risas y los murmullos que habían llenado las calles minutos antes parecían desvanecerse. Solo el crujido de mis pasos sobre las hojas rompía el silencio creciente. Llegué a la casa. Era tan imponente como la recordaba, con su fachada descuidada y ventanas rotas. Un cartel oxidado de "Se vende" colgaba torcido en el jardín delantero. Mis amigos ya estaban allí, reunidos en el porche. Sus disfraces oscilaban entre lo ridículo y lo aterrador, pero ninguno parecía tan fuera de lugar como la casa misma. Ya era hora, Claire. Me gritó Adam, con una sonrisa traviesa escondida bajo su máscara de demonio. Pensé que te habías acobardado, agregó Sarah, quien estaba vestida como una vampiresa. Me encogí de hombros, intentando parecer despreocupada. Estaba disfrutando de mi último trozo de chocolate, ¿o qué? Ellos rieron, y juntos cruzamos la puerta. La madera crujió bajo nuestros pies, como si la casa misma estuviera respirando. El interior estaba tan descuidado como el exterior, paredes agrietadas, muebles cubiertos de polvo y un olor penetrante a humedad. Sin embargo, lo que más destacaba era el frío. El aire dentro era mucho más helado de lo que debería haber sido en una noche de otoño. Vamos a explorar, dijo Ryan, el más atrevido del grupo. Sacó una linterna de su bolsillo y la encendió, proyectando sombras largas y siniestras en las paredes. Caminamos en silencio, recorriendo cada rincón de la casa. El primer piso no ofrecía mucho, una sala de estar vacía, una cocina desmantelada y una habitación que parecía haber sido usada como oficina. Pero cuando llegamos a la escalera que llevaba al segundo piso, algo cambió. Un sonido apenas audible nos detuvo en seco. ¿Lo oyeron?, preguntó Sarah, su voz temblorosa. Seguramente es el viento, respondí, aunque ni siquiera yo me creía eso. Subimos de todos modos. Cada escalón crujía más fuerte que el anterior, como si la casa no quisiera dejarnos pasar. Cuando llegamos al pasillo del segundo piso, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Había marcas en el suelo polvoriento, como si alguien hubiera estado caminando por allí recientemente. Esto no está bien, murmuró Adam, retrocediendo un paso. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo?, le provocó Ryan, pero incluso él no sonaba tan seguro. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta. Desde el interior, una luz parpadeante se filtraba por la rendija. Nadie quería dar el primer paso, pero finalmente, Sarah, siempre la más valiente, avanzó. No puedo creer que tenga que ser yo, dijo, medio en broma, mientras empujaba la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía, al menos a primera vista.
Solo había una pequeña lámpara sobre una mesa, parpadeando intermitentemente, como si estuviera a punto de apagarse. Pero lo que realmente nos heló la sangre fue lo que estaba escrito en la pared con lo que parecía ser sangre. No todos salen. Sentí como mi estómago se encogía al leer esas palabras. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. El viento aullaba afuera, pero dentro de esa habitación, todo estaba quieto, demasiado quieto. De repente, la lámpara se apagó por completo. Ryan, enciende tu linterna, dijo Adam con urgencia. Pero cuando Ryan lo intentó, la linterna no funcionó. El pánico comenzó a crecer en mi pecho. Intenté mantener la calma, pero algo no estaba bien. Era como si la oscuridad misma se estuviera cerrando sobre nosotros. Y entonces, lo escuchamos. Un ruido suave, apenas perceptible al principio, pero que se fue haciendo más fuerte, pasos que venían desde el pasillo. ¿Quién está ahí?, gritó Sarah, su voz quebrada por el miedo. No hubo respuesta. Solo los pasos, acercándose. Tenemos que salir de aquí, dijo Adam en voz baja, pero ninguno de nosotros se movió. Estábamos paralizados, atrapados en la oscuridad, esperando lo inevitable. Los pasos se detuvieron justo en la puerta. De repente, la lámpara volvió a encenderse, pero esta vez, la luz era débil, casi mortecina. Nos giramos hacia la entrada de la habitación, esperando ver quién o qué estaba allí. Pero no había nadie. Solo la puerta abierta, y más allá, el pasillo vacío. Esto es una broma, ¿verdad?, susurró Ryan, mirando a su alrededor. ¿Quién de ustedes está jugando? Nadie está jugando, respondí, mi corazón martillando en mi pecho. Yo también quería creer que todo era una broma, pero algo me decía que no era así. De repente, Adam gritó. Nos giramos para verlo, y estaba mirando algo en el suelo. Una figura. Una sombra oscura que se extendía desde el rincón más alejado de la habitación. No había forma de que esa sombra fuera nuestra. Pero ahí estaba, estirándose lentamente hacia nosotros. ¡Corran!, gritó Sarah, y no hizo falta que lo repitiera. Salimos disparados por la puerta, bajando las escaleras tan rápido como pudimos. Podía sentir algo detrás de mí, algo que nos perseguía, pero no me atreví a mirar. Solo corrí, con el sonido de nuestros pasos resonando en el aire. Cuando llegamos al primer piso, Ryan empujó la puerta principal con todas sus fuerzas, pero no se movió. «Está cerrada», gritó, su voz llena de desesperación. «Imposible». «No la cerramos cuando entramos», respondí, intentando ayudarlo a abrirla. Pero era como si la puerta estuviera sellada, como si la casa misma no quisiera dejarnos salir. Los pasos volvieron a sonar, más cerca esta vez. «La ventana», sugirió Adam, señalando la ventana más cercana. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia ella. Sarah tomó una silla y la lanzó contra el cristal, haciéndolo estallar en 1000 pedazos. «Salgan», gritó, y uno por uno, nos deslizamos por la ventana rota. El frío aire de la noche nos golpeó al salir, pero estábamos a salvo. O eso creíamos. Cuando miré hacia atrás, hacia la casa, vi algo que me hizo temblar de miedo. En una de las ventanas del segundo piso, una figura nos observaba. No era humana, al menos no completamente. Era una sombra con ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. «Tenemos que irnos», susurré, y sin esperar respuesta, comenzamos a correr por la calle, dejando atrás la casa maldita. No hablamos mucho después de eso. Todos estábamos demasiado asustados, demasiado confusos por lo que acababa de suceder. Cuando finalmente llegamos a nuestras casas, cada uno se despidió rápidamente, sin mirar atrás. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta, mirando fijamente la ventana de mi habitación, esperando ver algo, o a alguien. Pasaron los días, y ninguno de nosotros volvió a hablar de lo que pasó en la casa. Pero cada Halloween, desde esa noche,
he tenido el mismo sueño. Una sombra me observa desde la esquina de una habitación oscura, sus ojos brillando en la oscuridad. Y siempre, al final del sueño, escucho una voz susurrando. No todos salen. Nunca volví a la casa. Ninguno de nosotros lo hizo. Pero cada año, en la noche de Halloween, algo en el aire cambia, como si la casa estuviera esperando que alguien más cruce sus puertas, alguien que no tendrá tanta suerte como nosotros. Porque, después de todo, no todos salen. Siempre he odiado Halloween. No lo digo porque tenga algún trauma infantil relacionado con esta fecha ni porque me dé miedo lo paranormal. Simplemente me parece ridículo. La idea de adultos y adolescentes disfrazados, pidiendo dulces o yendo a fiestas temáticas, me resulta absurda. Este año no era la excepción, pero algo en el aire parecía diferente. Lo noté al despertarme, como si una sombra invisible se hubiera asentado en el ambiente, oscura y pesada. Tal vez era solo mi imaginación, influenciada por todas las decoraciones macabras que adornaban las casas del vecindario, pero sentía que algo estaba mal, muy mal. Esa tarde, mientras regresaba del instituto, vi a mis amigos reunidos cerca del estacionamiento. Sabía que estaban planeando alguna idiotez relacionada con Halloween. Mi mejor amigo, Javier, me saludó con una sonrisa cómplice. «Carlos», gritó desde lejos. «Esta noche tenemos algo grande. No te lo puedes perder». Suspiré y me acerqué con desgano. Ya me imaginaba lo que se traían entre manos. Alguna excursión al cementerio del pueblo o un ritual en la casa abandonada al final de la calle. «No, gracias», respondí, ajustando mi mochila en el hombro. «Sabes que no me gusta esa tontería». Javier me lanzó una mirada que mezclaba decepción y burla. «Vamos, hombre, no seas aguafiestas. Esta vez es diferente. Será la mejor noche de Halloween de nuestras vidas». Esa frase me dejó pensando. Sabía que Javier no decía cosas así a la ligera. Siempre había sido el típico chico aventurero, el que se lanzaba de cabeza a cualquier situación peligrosa solo por la emoción del momento, pero rara vez usaba palabras como diferente o la mejor. Algo en su tono me hizo dudar. «¿Qué tienes planeado?», pregunté, intentando que no se notara demasiado mi curiosidad. Javier se acercó, bajando la voz como si estuviera compartiendo un gran secreto. «¿Conoces la mansión Llerena, en la colina?», dijo, y mi estómago se hundió. Claro que conocía la mansión Llerena. Todos en el pueblo la conocían. Era una de esas propiedades antiguas que parecían haber estado allí desde siempre, aislada en la cima de una colina y cubierta por un denso bosque que la hacía prácticamente invisible desde la carretera. Las historias sobre esa casa eran muchas y variadas, pero todas coincidían en un detalle: nadie debía acercarse. Según la leyenda local, la familia Llerena desapareció misteriosamente hace más de 50 años. La policía había encontrado la casa vacía, con todas las puertas abiertas y los muebles cubiertos de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Sin embargo, los Llerena habían sido vistos por última vez solo una semana antes. Nadie sabía qué les pasó, pero se decía que la casa estaba maldita. «Estás loco si crees que voy a ir allí», dije, dando un paso atrás. Javier soltó una carcajada. «Vamos, Carlos, ¿no quieres saber si las historias son reales?», preguntó, con una chispa de desafío en los ojos. «Hemos estado planeando esto durante semanas. Solo iremos a echar un vistazo. Si algo raro pasa, nos largamos, te lo prometo». Sabía que debía decir que no. Sabía que ir a esa casa era una idea terrible. Pero una parte de mí, la misma parte que siempre odiaba admitir que tenía miedo, comenzó a considerar la posibilidad. Después de todo, ¿qué tan malo podría ser?
La noche llegó rápidamente, y antes de darme cuenta, estaba parado frente a la entrada de la mansión Llerena con Javier y otros 4 amigos, Marta, David, Laura y Sergio. Todos llevaban linternas y estaban disfrazados, excepto yo. Mi único disfraz era mi mal humor. La mansión, a lo lejos, se alzaba como una silueta oscura y amenazante contra el cielo iluminado por la luna. Las ventanas eran agujeros negros que parecían vigilar cada movimiento, y las ramas de los árboles alrededor crujían con el viento, como si susurraran advertencias que ninguno de nosotros podía entender. ¿Estás seguro de que es buena idea?, preguntó Laura, frotándose los brazos como si el frío la molestara, aunque la noche estaba sorprendentemente cálida para ser finales de octubre. Javier sonrió y encendió su linterna, iluminando el camino que llevaba a la puerta principal de la casa. No te preocupes. Solo entraremos, tomaremos algunas fotos y nos largamos. Nada complicado. Mis nervios estaban en alerta máxima, pero no dije nada. Cruzamos el jardín descuidado, evitando las enredaderas que cubrían el camino, hasta llegar a la puerta. Javier la empujó y, para mi sorpresa, no estaba cerrada con llave. Se abrió lentamente, emitiendo un chirrido que hizo eco en el silencio de la noche. El interior estaba aún más oscuro que el exterior. Javier entró primero, seguido de los demás, y yo me quedé atrás, dudando si dar el siguiente paso. El aire dentro de la casa era denso y frío, mucho más frío de lo que debería ser. Esto está muy raro, dije en voz baja, mirando alrededor. La entrada era espaciosa, con un enorme candelabro colgando del techo, aunque todas las velas estaban apagadas. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y el suelo de madera crujía bajo nuestros pies. No había muebles, solo una alfombra vieja y rota que cubría parte del suelo. El lugar olía a humedad y a algo más, algo que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. «Esto es increíble», murmuró David, apuntando con su linterna hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. «Parece sacado de una película de terror». «Vamos a explorar un poco», sugirió Javier. «Marta y Sergio, vayan por ese pasillo. Laura y David, revisen las habitaciones de arriba. Carlos y yo nos quedamos aquí abajo». ¿Dividirnos?, pregunté, sintiendo como mi mal presentimiento aumentaba. «Será rápido», me aseguró Javier, dándome una palmada en la espalda. «Solo un vistazo y nos vamos». Los demás asintieron y se dispersaron. Marta y Sergio desaparecieron por el pasillo a la derecha, mientras Laura y David subían las escaleras. Javier y yo nos quedamos parados en el vestíbulo. «No me gusta esto», dije, mi voz casi un susurro. «Algo está mal, Javi». «Relájate, hombre», respondió, pero incluso su tono despreocupado sonaba un poco forzado. «Es solo una casa vieja». Nos quedamos en silencio por unos minutos, escuchando los ruidos de nuestros amigos explorando. De vez en cuando, oíamos el crujido de la madera o el sonido lejano de sus voces, pero aparte de eso, todo estaba increíblemente tranquilo. Demasiado tranquilo. «Vamos a revisar el sótano», sugirió Javier de repente, apuntando su linterna hacia una puerta al fondo del vestíbulo que parecía haber estado cerrada por años. Mi instinto gritaba que no lo hiciéramos, pero antes de que pudiera protestar, Javier ya había abierto la puerta. Un hedor nauseabundo salió de la oscuridad, como si algo muerto estuviera ahí abajo. «Por Dios, ¿qué es ese olor?», pregunté, tapándome la nariz con el brazo. Javier me miró, su rostro iluminado por la linterna. «Eso es lo que vamos a averiguar». Comenzamos a bajar las escaleras lentamente. Cada paso hacía que el mal presentimiento en mi estómago creciera. El aire estaba aún más frío, y el olor a podredumbre se hacía más fuerte a medida que nos acercábamos al final. Cuando llegamos al sótano, Javier encendió su linterna, revelando una pequeña habitación de piedra. Había cajas viejas apiladas en las esquinas y estanterías cubiertas de polvo, pero lo que más llamó mi atención fue una puerta de metal al fondo de la habitación. «¿Qué crees que haya ahí?»,
Pregunté, con el corazón latiendo rápido. Javier se acercó lentamente a la puerta y la empujó. Estaba cerrada, pero parecía débil, como si no hubiera sido usada en años. Con un poco de esfuerzo, logró abrirla. Detrás de la puerta había un túnel oscuro que se perdía en la distancia. Esto es raro, murmuró Javier, y por primera vez lo vi dudar. Creo que deberíamos irnos, dije. No me gusta nada esto. Solo un vistazo más, insistió. Empezamos a caminar por el túnel. La oscuridad nos envolvía por completo, y el eco de nuestros pasos era lo único que rompía el silencio. No sé cuánto tiempo caminamos, pero la sensación de estar siendo observado crecía con cada segundo. Finalmente, llegamos a una pequeña habitación al final del túnel. En el centro había una especie de altar hecho de piedra, cubierto de símbolos que no pude entender. Y sobre el altar, había algo que me heló la sangre, una caja de madera oscura, con inscripciones talladas en su superficie. ¿Qué es eso?, pregunté, retrocediendo un paso. No lo sé, respondió Javier, acercándose más. Antes de que pudiera detenerlo, Javier abrió la caja. Un grito desgarrador llenó el aire, un sonido inhumano que me hizo cubrirme los oídos. Las paredes del túnel comenzaron a temblar y sentí que el suelo bajo mis pies se movía. Javier cayó al suelo, agarrándose la cabeza, gritando de dolor. «Tenemos que salir de aquí», grité, tirando de su brazo para levantarlo. Pero era demasiado tarde. Algo oscuro y maligno se había liberado de esa caja. Un viento helado recorrió el túnel, apagando nuestras linternas. La oscuridad nos envolvió por completo, y supe en ese momento que no saldríamos de la mansión Llerena con vida. No sé cómo llegué hasta aquí, escribiendo esto. Pero si alguien lo lee, por favor, no vayas a esa casa. La maldición de los Llerena es real, y ahora, somos parte de ella. Siempre fui escéptico sobre Halloween. Los disfraces, las historias de terror, la gente pidiendo dulces, todo me parecía un intento desesperado por aferrarse a algo espeluznante en una vida rutinaria y aburrida. Mi grupo de amigos, en cambio, siempre amó esa fecha. Año tras año organizaban la fiesta más elaborada, con decoraciones de miedo, luces parpadeantes y, claro, la típica sesión de historias de terror. Nunca participaba mucho, solo escuchaba, a veces reía para no parecer aguafiestas, pero en mi mente siempre lo veía como pura fantasía. Este año, sin embargo, algo cambió. La noche comenzó como cualquier otra Halloween. Mis amigos, Pedro, Sara y Marcos, se habían encargado de organizar la fiesta. Habían alquilado una casa antigua en las afueras del pueblo, una de esas casas que parecen sacadas de una película de terror. La casa tenía una historia, claro. Supuestamente, había sido escenario de un asesinato hacía varias décadas, pero nadie sabía exactamente qué había sucedido. Algunos decían que la casa estaba embrujada, que cosas extrañas ocurrían allí por la noche. Otros aseguraban que solo eran rumores para mantener a la gente alejada de una propiedad en ruinas. Cuando llegamos, la luna llena estaba en lo alto, bañando la casa en una luz fría y pálida. Las ventanas rotas y la fachada descuidada añadían un toque inquietante a la atmósfera. Pedro nos recibió en la puerta, disfrazado de vampiro, como siempre, con una sonrisa burlona. ¿Listos para la mejor fiesta de Halloween de sus vidas?, preguntó, agitando una copa de plástico con algún tipo de ponche rojo. Entramos en la casa y, sorprendentemente, Pedro y Sara habían hecho un buen trabajo decorándola. Había telarañas falsas por todas partes, calabazas iluminadas con velas y un par de altavoces que reproducían efectos de sonido aterradores. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, el lugar se sentía extrañamente frío, como si el aire no circulase bien y olía a humedad y madera podrida. Pero no dije nada.
Nos instalamos en la sala principal, un espacio amplio con un enorme ventanal que daba a un jardín descuidado. Las luces estaban tenues y el sonido del viento golpeando contra las ventanas le daba un toque aún más sombrío al ambiente. Después de un rato de charla y risas, Sara, disfrazada de bruja, propuso que contáramos historias de terror. Vamos, chicos, es Halloween. No podemos dejar pasar la oportunidad de contar historias que realmente den miedo, dijo con una sonrisa traviesa. Como siempre, me preparé para escuchar las mismas historias recicladas, fantasmas en el espejo, llamadas desde dentro de la casa y el típico hombre de la capucha acechando en la oscuridad. Pero esa noche, algo diferente ocurrió. Pedro comenzó su relato. Habló sobre la casa en la que estábamos. Dijo que había investigado un poco sobre el supuesto asesinato y que, según algunas fuentes, había sido mucho peor de lo que la gente sabía. Dicen que fue un asesinato ritual, empezó Pedro, bajando la voz dramáticamente. La familia que vivía aquí era parte de una secta. Un culto secreto que adoraba a una entidad demoníaca. Hacían sacrificios humanos para invocar a algo que no debería haber sido despertado. Sara rodó los ojos y se rió, pero yo noté que Marcos, que solía ser el más escéptico de todos, estaba más callado de lo normal. Algo en su expresión me hizo sentir incómodo, pero decidí no darle importancia. Pedro continuó. La noche en que todo ocurrió, los vecinos escucharon gritos provenientes de la casa, pero cuando llegaron, la familia había desaparecido. No había cuerpos, ni rastros de lucha, solo un símbolo extraño dibujado en el suelo con sangre. Nadie supo qué pasó, y desde entonces, la casa ha estado vacía. Hubo un silencio tenso después de que Pedro terminó su historia. Todos estábamos esperando que alguien se riera o dijera algo para romper la tensión, pero nadie lo hizo. El viento seguía golpeando las ventanas, y la sensación de frío en la habitación se intensificaba. Sara fue la primera en romper el silencio. Es solo una leyenda, Pedro. Nada de eso es real. Además, si fuera cierto, ya habríamos sentido o visto algo raro, ¿no? Pedro se encogió de hombros y se echó hacia atrás en el sofá. Tal vez, dijo, sonriendo. Pero a veces, las cosas más aterradoras son las que no podemos ver a simple vista. Decidimos seguir con la fiesta, aunque la atmósfera se había vuelto más pesada, más inquietante. Después de un rato, Sara se ofreció a hacer una ronda de bebidas, y Marcos fue con ella a la cocina para ayudarla. Me quedé con Pedro, que parecía estar disfrutando de la incomodidad que había creado con su historia. Pasaron unos minutos, y comencé a sentirme raro. No era solo el ambiente. Algo estaba mal. Podía sentir una presión en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. El sonido del viento, que antes era solo un murmullo, ahora parecía más intenso, casi como si estuviera gritando. ¿Lo sientes?, me preguntó Pedro de repente, rompiendo el silencio. ¿Sentir qué?, pregunté, aunque en el fondo sabía a qué se refería. Algo en esta casa, dijo, bajando la voz. Algo no está bien aquí. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido fuerte proveniente de la cocina. Parecía el sonido de cristales rompiéndose, seguido de un grito ahogado. Pedro y yo nos levantamos de inmediato y corrimos hacia la cocina. Al llegar, encontramos a Sara y Marcos de pie frente a la mesa, con los rostros pálidos y los ojos abiertos de par en par. Sobre la mesa, una de las botellas de vino se había volcado, derramando el líquido rojo por todo el suelo. Pero lo que realmente nos asustó no fue eso. Era lo que estaba dibujado en el suelo con el vino derramado. Era el mismo símbolo que Pedro había descrito en su historia. Un símbolo que ninguno de nosotros reconocía, pero que, de alguna manera, nos hacía sentir un miedo profundo e irracional. «Esto no es posible», murmuró Pedro, retrocediendo lentamente. Sara comenzó a llorar, temblando incontrolablemente, mientras Marcos intentaba calmarla, aunque claramente también estaba aterrorizado. Decidimos que era hora de irnos.
Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que algo terrible estaba ocurriendo en esa casa, algo que no podíamos explicar ni comprender. Recogimos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y nos dirigimos a la puerta principal. Pero cuando intentamos abrirla, estaba cerrada. Y no me refiero a que estuviera con seguro. Me refiero a que no se movía en absoluto, como si estuviera sellada por fuera. Pedro intentó forzarla, pero no hubo forma. «Esto no puede estar pasando», dijo, golpeando la puerta con desesperación. El pánico comenzó a instalarse en todos nosotros. Intentamos abrir las ventanas, pero estaban selladas de la misma manera. Estábamos atrapados en esa maldita casa. De repente, la temperatura en la habitación cayó aún más y sentí como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. No lo veía, pero sabía que estaba allí, algo o alguien acechándonos. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. Provenían del piso superior. Lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando deliberadamente hacia nosotros. Sara empezó a gritar y Marcos la tomó de los hombros, intentando calmarla, pero todos sabíamos que el miedo se había apoderado de nosotros. Pedro nos miró con una expresión que nunca había visto en él antes, una mezcla de terror y arrepentimiento. «No fue solo una historia», susurró. Algo real pasó aquí. No debería haber jugado con esto». Los pasos seguían acercándose, y con cada paso, el aire se volvía más espeso, más frío. Podía sentirlo, como si algo maligno estuviera justo detrás de nosotros, esperando el momento adecuado para atacar. Nos agrupamos en el centro de la sala, con la vista fija en las escaleras que conducían al segundo piso. Las sombras parecían moverse, como si algo se deslizara por las paredes. «¿Qué hacemos?», preguntó Marcos con la voz temblorosa. Antes de que alguien pudiera responder, las luces parpadearon y se apagaron por completo. Nos quedamos en la oscuridad total. Podía oír a Sara sollozar y el rápido ritmo de la respiración de Pedro y Marcos. Y entonces, un susurro, bajo y gutural, rompió el silencio. «Nunca debieron haber venido». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, el miedo me paralizaba. Sabía que algo nos estaba observando, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, las luces volvieron a encenderse, pero la habitación estaba vacía. Las puertas se abrieron de golpe, y sin decir una palabra, salimos corriendo de la casa, sin mirar atrás. Esa noche de Halloween no fue solo una fiesta. Fue un despertar, una lección de que algunas historias no son solo historias, y que hay lugares que guardan secretos oscuros, esperando a ser desenterrados por los incautos. Nunca hablamos de lo que ocurrió esa noche, pero el miedo persiste, y cada Halloween, cuando la luna llena ilumina el cielo, recuerdo esos pasos acercándose, recordándonos que hay cosas que no deberíamos intentar entender. Siempre me he considerado alguien bastante racional. No creo en fantasmas, ni en brujas, ni en todas esas tonterías que rodean Halloween. Para mí, la noche del 31 de octubre era solo una excusa para disfrazarse y pasar un buen rato con amigos. Hasta esa noche. Todo comenzó cuando decidimos hacer algo diferente para Halloween. Ya estábamos aburridos de las mismas fiestas de disfraces y de ir por el vecindario pidiendo dulces, a pesar de que la mayoría ya teníamos 17 o 18 años. Entonces, Javier, siempre buscando algo emocionante, sugirió que jugáramos a un juego que había escuchado en internet. Se llama el juego de Halloween, nos explicó en el grupo de WhatsApp. Es simple, haces un ritual a la medianoche y, si todo sale bien, el espíritu de la reina de las sombras aparece para concederte un deseo. Todos, por supuesto, nos burlamos. Parecía un truco barato de alguna página de internet para asustar a adolescentes aburridos. Sin embargo, cuanto más Javier insistía, más se encendía mi curiosidad. ¿Qué tenía de especial este juego? Al final, nos convenció,
y 5 de nosotros acordamos reunirnos en su casa esa noche: Javier, Andrea, Leo, Sofía y yo, Marcos. Javier vivía en una casa antigua al final de nuestro barrio. Era el tipo de lugar que ya de por sí daba escalofríos. Al llegar, todos íbamos disfrazados, más por tradición que por otra cosa. Javier había preparado todo: velas negras, una tabla ouija, aunque decía que no la necesitaríamos para el juego, y un círculo de sal en el suelo. Todo parecía sacado de una película barata de terror. Nos reunimos en la sala de estar, con las luces apagadas, y Javier nos explicó las reglas. Para que funcione, dijo mientras encendía las velas alrededor del círculo de sal, todos debemos entrar en el círculo exactamente a la medianoche. Debemos estar en completo silencio y concentrados en lo que más deseamos. Si todo va bien, la reina de las sombras aparecerá en nuestros sueños y, cuando despierte, el deseo que pedimos se habrá cumplido. Sonaba absurdo, pero estábamos allí para divertirnos. Nos reímos un poco mientras tomábamos asiento dentro del círculo, y, a las 11:59, guardamos silencio. Las velas titilaban suavemente, proyectando sombras en las paredes. El ambiente se sentía pesado, aunque pensé que tal vez era la sugestión o simplemente la tensión de la situación. Mientras la aguja del reloj se acercaba a las 12, noté que Sofía parecía más nerviosa de lo normal. Sus manos temblaban y su respiración era irregular. No le dije nada, probablemente estaba más asustada de lo que quería admitir. Finalmente, el reloj dio las 12 campanadas. Nos quedamos en silencio, esperando algo. No ocurrió nada. Las velas seguían encendidas. No hubo ningún sonido extraño, ningún viento que sacudiera las ventanas. Nos miramos entre nosotros, intercambiando miradas de confusión. Al cabo de unos minutos, Javier, visiblemente decepcionado, se levantó. «Supongo que no ha funcionado», dijo encogiéndose de hombros. «Vamos a dormir». Nos repartió los sacos de dormir y nos instalamos en el suelo de la sala. Aunque no estaba asustado, había algo en el ambiente que me incomodaba. Me acosté en mi saco de dormir, mirando el techo y esperando a que el sueño llegara, pero mi mente no dejaba de pensar en lo que acabábamos de hacer. Cerré los ojos, y fue entonces cuando lo sentí. Primero fue un escalofrío, que recorrió mi columna desde la nuca hasta la base de la espalda. Era como si el aire en la habitación hubiera cambiado. Abrí los ojos de golpe, pero todo estaba igual. Todos parecían estar dormidos, aunque no podía ver bien a través de la oscuridad. Me acomodé de nuevo, intentando ignorar esa sensación, pero entonces escuché algo. Era un susurro, apenas audible, pero definitivamente allí. «Marcos», decía. «Marcos, ven». Sentí mi corazón latir más rápido. Me senté lentamente, tratando de localizar el origen del sonido. Todo estaba en silencio, excepto por el susurro que parecía moverse a mi alrededor, como si alguien caminara en círculos a mi alrededor. Me levanté, con el cuerpo tenso y la piel erizada. Mi respiración era superficial, pero intentaba no hacer ruido. Caminé hacia la puerta de la sala, sintiendo que algo, o alguien, me estaba observando. A cada paso, el susurro se hacía más fuerte, y entonces lo vi. Allí, parada en la esquina más oscura de la sala, había una figura. No era más que una silueta, envuelta en sombras. No tenía rostro, pero sus ojos, 2 agujeros vacíos, estaban fijos en mí. El aire se volvió denso, casi irrespirable. El susurro ahora resonaba en mi cabeza, como si la figura estuviera dentro de mi mente. Corrí hacia la puerta, desesperado por salir de allí. Pero cuando la alcancé, la puerta no se movió. Estaba cerrada con llave. Giré el pomo con fuerza, pero nada. Comencé a gritar los nombres de mis amigos, pero ninguno respondió. Todos seguían durmiendo, o eso parecía. De repente, la figura se movió. No caminó ni corrió. Simplemente estaba un segundo en la esquina y al siguiente estaba justo frente a mí.
Su cara, si es que se podía llamar así, estaba a centímetros de la mía. Un frío intenso me invadió el cuerpo, y caí al suelo, incapaz de moverme. Marcos, susurró de nuevo, pero esta vez su voz era más clara, más nítida. Tu deseo. Mi deseo. Intenté recordar lo que había pedido en el círculo, pero mi mente estaba en blanco. No podía pensar en nada más que en escapar. De alguna manera, me obligué a levantarme y corrí hacia el pasillo. Sabía que había una puerta trasera que daba al jardín, y si lograba llegar allí, podría salir de la casa. Pero mientras corría, los pasillos parecían alargarse. No importaba cuánto avanzara, la puerta nunca estaba más cerca. Era como si la casa misma estuviera cambiando, jugando conmigo. Escuchaba el eco de mis pasos resonar en las paredes, pero también escuchaba algo más, algo que me seguía, algo que respiraba pesadamente detrás de mí. Cuando finalmente llegué a la puerta trasera, no tuve tiempo para pensar. La abrí de golpe y salí al jardín, pero lo que vi no era el jardín de siempre. El cielo estaba cubierto por nubes negras y el suelo estaba cubierto de una niebla densa. A lo lejos, escuché risas. Pero no eran risas humanas. Eran distorsionadas, inhumanas. Retrocedí, pero cuando lo hice, algo me agarró por la pierna. Miré hacia abajo y vi una mano emergiendo de la niebla, una mano fría y huesuda que tiraba de mí con fuerza. Grité, pateando y luchando para liberarme, pero la mano no me soltaba. Entonces, la escuché de nuevo. La voz. Tu deseo, Marcos. ¿Recuerdas? Y lo recordé. Lo había pedido como una broma, sin pensar en las consecuencias. Deseo que Halloween sea eterno, había dicho. Solo era una frase estúpida, una manera de burlarme del juego. Pero ahora, entendía. Halloween sería eterno. Para mí. La mano me arrastró hacia la niebla, y todo se oscureció. Desperté con un grito. Estaba de nuevo en la sala, con mis amigos a mi alrededor. Todos dormían profundamente, como si nada hubiera pasado. Me levanté de golpe, con el corazón acelerado. ¿Había sido solo un sueño? Miré el reloj, las 12:01. Apenas había pasado un minuto desde que comenzamos el ritual. Pero todo se sentía tan real. Decidí no decir nada a los demás. Quizás solo había sido mi imaginación jugando conmigo. Sin embargo, cuando todos despertamos al día siguiente, algo estaba mal. El sol no salió. Halloween siempre fue mi época favorita del año. La única noche en la que se esperaba que te disfrazaras de monstruo, bruja o cualquier cosa espeluznante sin que te miraran raro. Yo, Marta, esperaba esa noche con ansias cada año, y 2023 no iba a ser la excepción. No iba a dejar que nada me lo arruinara, aunque, si soy honesta, algo dentro de mí me decía que ese año sería diferente. Pero lo ignoré. ¿Por qué no lo haría? Era Halloween, ¿qué podría salir mal? Mi mejor amiga, Julia, había organizado una fiesta en su casa, algo que llevaba planificando desde hacía semanas. Sería una fiesta épica, música, disfraces, bebidas y una pequeña sorpresa terrorífica que Julia nos había prometido a todos. Lo que no nos dijo fue que tenía algo más en mente, algo que se saldría completamente de control esa noche. La casa de Julia. Llegué a su casa alrededor de las 9 de la noche. El lugar ya estaba decorado con telarañas falsas, calabazas talladas y luces anaranjadas que parpadeaban en las ventanas. Julia vivía en las afueras del pueblo, en una casa que, para ser honesta, ya daba miedo de por sí. Era vieja, con habitaciones oscuras y una energía que nunca me había gustado demasiado. Pero esa noche, todos estábamos emocionados, y no iba a dejar que las vibras raras me afectaran. Entré con mi disfraz de vampira, una elección bastante cliché, lo sé, pero cómodo.
Julia me recibió vestida de bruja, riendo y ofreciéndome una copa. La casa ya estaba llena de amigos, algunos bailando, otros charlando. Todo parecía ir de maravilla. ¿Estás lista para lo mejor de la noche?, me preguntó Julia, sus ojos brillando con emoción. Sabía que estaba tramando algo, pero no tenía ni idea de qué se trataba. Claro que sí. ¿Qué es? ¿Una casa embrujada improvisada o algo así? Julia sonrió misteriosamente y me llevó al sótano. Era una parte de la casa a la que nunca había bajado antes. Cuando llegamos a la puerta del sótano, noté algo extraño: el candado. Estaba puesto, pero viejo y oxidado, como si nunca hubiera sido abierto en años. Encontré algo en este sótano hace unas semanas, dijo Julia, su voz ahora más seria. No quería decírtelo hasta ahora, pero hay algo aquí abajo. Algo que me está asustando, y quiero que lo veas conmigo. No sabía si Julia estaba bromeando o si realmente estaba asustada, pero algo en su tono me puso nerviosa. Aún así, mi curiosidad era más fuerte. Bajamos las escaleras crujientes, iluminadas solo por la luz tenue de su teléfono móvil. El aire era pesado, denso, y olía a moho. Llegamos a una puerta al fondo, cubierta de polvo. Julia se acercó y me susurró: encontré esta habitación hace un mes. No había visto esta puerta en los 10 años que he vivido aquí. El corazón me dio un vuelco. No sabía qué esperar al otro lado, pero Julia ya estaba abriendo la puerta. La sorpresa inesperada. Dentro, había una habitación pequeña, oscura, con lo que parecían muebles cubiertos con sábanas viejas y un baúl de madera en el centro. Julia se acercó al baúl y lo abrió. En su interior, había una especie de tablero antiguo, algo que reconocí al instante. Julia, no puede ser en serio, dije, dando un paso atrás. Es una ouija. Lo sé, contestó ella. ¿Y lo vamos a usar? No. Ni de broma. Julia se rió, pero había algo diferente en su risa. Solo será una broma, Marta. No va a pasar nada. Lo he usado antes, ¿sabes? La idea de jugar con una ouija en ese sótano frío y oscuro me ponía los pelos de punta, pero tampoco quería hacer aguafiestas. Así que, de mala gana, accedí. Nos sentamos alrededor del tablero, y Julia comenzó a hacer las preguntas típicas. ¿Hay alguien aquí con nosotras? El puntero no se movió, como era de esperarse. Me relajé un poco. Quizás estaba siendo una paranoica. Si hay alguien aquí, ¿quién eres? De nuevo, nada. Julia y yo nos miramos, a punto de reírnos de lo tonto que era todo, cuando, de repente, el puntero se movió. Muy lentamente, pero se movió. Primero, marcó una M. Luego una A. Julia me miró, sorprendida. El puntero continuó moviéndose. R, T. Marta, no lo estoy haciendo yo, dijo Julia, su voz temblorosa. Pero la verdad es que yo tampoco lo estaba haciendo. No era posible. ¿Qué diablos está pasando?, murmuré, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que iba a explotar. El puntero terminó la última letra, A. Era mi nombre. Las luces parpadearon. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero antes de que pudiera decir algo, el puntero se movió de nuevo, más rápido esta vez. N-O. No, susurré. Julia me agarró la mano. El ambiente se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presionando nuestras espaldas. Las escaleras que llevaban al piso superior crujieron, pero no había nadie allí. No podíamos ver nada, pero sentíamos una presencia. Algo o alguien estaba allí con nosotras. La presencia. Julia cerró la ouija rápidamente, arrojando el tablero a un lado, pero el ambiente no cambió. De hecho, empeoró. Tenemos que irnos, le dije, pero cuando intentamos subir las escaleras, las luces de la casa se apagaron completamente. Un ruido sordo, como si algo grande se moviera por el sótano,
resonó a nuestras espaldas. No quería voltear, pero sentí una mirada fija en mí. Julia gritó, y eso fue suficiente para que ambos nos echáramos a correr. Subimos a toda velocidad, chocando con los muebles y tropezando entre nosotros. Alcanzamos la puerta del sótano, y justo cuando íbamos a salir, algo me agarró del tobillo. Caí al suelo con fuerza, la respiración se me cortaba mientras pataleaba. No había nada visible, pero podía sentir unas manos frías, huesudas, agarrándome. Julia me ayudó a levantarme, y logramos cerrar la puerta detrás de nosotros, jadeando, con los corazones desbocados. La casa arriba estaba completamente silenciosa. La música de la fiesta había parado, y las luces seguían apagadas. ¿Dónde están todos?, pregunté, con la voz temblorosa. No lo sé, murmuró Julia, su rostro pálido. No deberían haberse ido así. Caminamos por la sala, buscando a nuestros amigos, pero la casa estaba vacía. Las decoraciones de Halloween seguían en su lugar, pero el ambiente había cambiado por completo. La sensación de ser observada seguía allí, pero lo peor era que sabíamos que no estábamos solas. El final. De repente, las luces parpadearon de nuevo, y escuchamos un golpe fuerte proveniente de la cocina. Corrimos hacia allí, solo para encontrar la puerta del refrigerador abierta de par en par, con todo el contenido esparcido por el suelo. En la pared, alguien, o algo, había escrito con lo que parecía ser sangre: no saldrán. Esto no puede estar pasando, susurré, retrocediendo. Julia comenzó a hiperventilar. Tratamos de salir de la casa, pero cada vez que lo intentábamos, las puertas no abrían. Era como si algo las estuviera bloqueando del otro lado. Golpeamos las ventanas, gritamos, pero no había respuesta. No había nadie afuera. El vecindario, normalmente lleno de niños pidiendo dulces, estaba completamente desierto. Lo peor vino cuando el teléfono de Julia sonó. Era un mensaje. Al leerlo, su rostro se volvió aún más pálido, si eso era posible. ¿Qué dice?, pregunté, mi voz casi inaudible. Julia me mostró la pantalla. El mensaje decía: nos vemos pronto. F. ¿Quién es F?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Freddy, dijo Julia, su voz apenas un susurro. Freddy era su exnovio. Había muerto en un accidente de coche hace 2 años. En ese momento, la puerta del sótano comenzó a abrirse lentamente. Esa fue la última noche de Halloween que celebramos. Y también fue la última vez que volví a ver a Julia.